Punto de encuentro. Una oportunidad para comunicarnos, para conocernos, para solidarizarnos. Baila, baila el continente, el Tincuy, despertándonos, contagiándonos. Baila, baila el continente, el Tincuy, agitando, enamorándonos. Un pedacito del planeta que no pudiste, no pudiste, no. Un pedacito del planeta que no pudieron, no pudieron. Hola, permiso. La voy a contar una entrevista. ¡Ay, qué lindo! Otra vez. Baila, baila el continente, el Tincuy, despertándonos, contagiándonos. Baila, baila el continente, el Tincuy, agitando, enamorándonos. Un pedacito del planeta que no pudieron, no pudieron. Punto de encuentro. Casona de los Derechos Humanos, Bachi Chironi, Viedma, Río Negro. Buenas, ¿qué tal? En la Casona de los Derechos Humanos, aquí en Viedma, a un costadito de la costanera, en un lugar muy especial que los viedmenses, los maragatos, quienes vivimos en la comarca, vivimos y sentimos de manera muy especial porque es el lugar en el que confluyen los derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos de nuestra comarca. Yo diría un espacio de dolor, de construcción, de reclamo, de esperanza y también, ¿por qué no?, muchas veces un espacio de alegría del encuentro, como ocurre muchas veces. Y con 3 integrantes de organizaciones que están vinculadas al tema de los derechos humanos. Un gusto tenerlas acá y un gusto que nos hayan invitado. ¿Cómo fue tu aproximación, tu llegada a este espacio, a este lugar tan especial? Bueno, yo llegué a la casona gracias a una convocatoria que se hizo un tiempo antes de que se inaugure esta casa, de parte de familiares y víctimas del terrorismo de Estado que estaban seguros que había que juntarse para armar una asociación porque se venían los juicios de lesa humanidad en Bahía Blanca, donde iban a ser juzgados los casos de familiares y de víctimas de acá. Nosotros desde siempre supimos que esta era nuestra casa. No teníamos dudas de eso, ¿no? Nos lo contó la historia, nos lo contó el pueblo de Viedma y de Patagones, que con su accionar durante tantos años repudió lo que había pasado acá y se transformó en esa casa desolada, medio fantasmal. Bueno, el haberla podido recuperar, que el Estado se haga cargo, que tenía que ser una casa de la memoria, no nos cabía en la cabeza que nosotros estemos en otro lugar, era acá o acá. Yo siempre digo que nosotros habitamos esta casa, que esta casa es nuestra. O sea que es mi lugar de trabajo todos los días, todas las mañanas. He pasado por distintas instancias y circunstancias. Mi inscripción en principio fue como trabajadora y como psicóloga, que soy psicóloga, trabajo como psicóloga, así que también desde ese lado siempre he estado. Cuando se instala esta muestra en este espacio, que fue mi primera oficina como archivo de la memoria, y nos mudamos para ceder el espacio a la asociación y que se instale, acá están, en el armado de la muestra, empezando a hablar de las historias de vida de cada uno, un poco más con algunos, y me dice, ¿por qué no lo traes a tu tío? Y que forme parte de la muestra. Y bueno, acá está Atilio.
Julieta, ¿cómo te presentarías vos? Yo soy la mamá de Atahualpa. Y bueno, mi nombre es Julieta Vinaya, aunque Julieta Vinaya pasa a ser a segundo plano. En realidad, la mayoría de la gente me ubica más como la mamá de Ata. Entonces, hace 10 años pasé a ser la mamá de Atahualpa y dejé de ser un poco Julieta Vinaya. La mamá de una víctima. Sí, Atahualpa era un joven que 19 años, un hincha de River, fanático, cursaba el 5º año, a fin de año se iba a ir, en diciembre del 2008 se iba a ir a Cuba a estudiar medicina. Su sueño de él era ser médico y no ser un médico común, sino él decía que quería ser los mejores, porque en Cuba decía que estaban los mejores. Y le decía, pero si hay en Rosario. No, en Cuba están los mejores. Entonces, si vos le vas a dar algo a la gente, tiene que ser lo mejor. Así que bueno, por eso él decidía irse a Cuba. Y bueno, en este sueño que él tenía, ¿no?, de transformar esta sociedad, él decía que plata no tenía, pero sí tenía sus manos. Julieta, pero ese sueño un día se truncó de manera trágica, ¿no? Sí, que fue de un momento para otro. Un 15 de junio del 2008 lo asesinan. Él se encontraba en un pub, que era Mi Loca. Él se encontraba con un amigo. Y de ahí piden una pizza, el amigo va al baño y no lo ven más a Atahualpa, ahí desaparece. Estamos hablando de un joven, 1,80 m, casi 100 kilos. Ese día había llovido muchísimo, hacía mucho frío, no había muchas personas, habían 2 patobicas en la puerta, habían policías, pero nadie lo ve salir. A raíz de ahí, él aparece a 5 kilómetros con un disparo en la espalda calibre 22. Y nosotras tratando de averiguar qué es lo que pasó, que pensábamos que bueno, que íbamos a averiguar pronto. Ya a todo esto han pasado 10 años y todavía estamos en esta búsqueda de verdad y de justicia. Y ese fue el motivo que te trajo a este lugar, ¿no? Sí, en realidad, a ver, cuando pasa esto tan terrible, una queda como choqueada. Entonces, ante esto fueron distintas organizaciones, distintas personas que se fueron acercando, como acompañando en esto, que realmente una sí está acostumbrada a trabajar, a atender a los hijos, a cocinar, a limpiar, pero no a esto tan tremendo que te pasa de un día para el otro. Entonces, estas organizaciones, más los jóvenes, de alguna manera llevaron la delantera y que de alguna manera ellos empezaron a hablar y ellos nos enseñaron cómo organizarnos. Estuvieron también las madres que vinieron de Buenos Aires, que también les habían asesinado a sus hijos y hacía mucho tiempo, y que ellas ya estaban organizadas. Entonces, para mí era todo muy nuevo y nos empezamos a reunir en distintos lugares. Sí habíamos pedido un lugar, habíamos hecho varias notas y demás. Y cuando sabíamos que esto se iba a inaugurar, nos dijeron que quizás nos daban un lugar. Insistimos y dijeron que bueno, que no había, que qué sé yo, pero que había como un depósito. Y la vez que vinimos, abrieron la puerta y estaba lleno de cajas. Y nos quedamos ahí. Y lo tomamos. Fue así, lo tomamos. Yo me acuerdo que nos dijeron que únicamente se podían pegar algunos afichitos en unas maderitas que había y que no se podía más nada, que, o sea, la llave la manejaban desde acá. Y nosotros dijimos, pero si esto es nuestro, nosotros tenemos que poner las reglas, por lo menos en este espacio. Entonces, es eso lo que fuimos poniendo fotos, afiches y volantes de los distintos jóvenes asesinados, y este era nuestro lugar de encuentro. Este era el lugar en el cual cuando venía algún familiar venía
y este era el lugar de ellos. Entonces, una de las cosas que ellos venían a hacer es venir y poner su afiche o su volante. Entonces, cuando venían la próxima, a ver, ¿dónde estaba? Ajá. Uno viene y es como que tuviera la historia, porque están los primeros afiches, los primeros volantes. Y bueno, desgraciadamente se van colocando más afiches, más volantes, porque siguen asesinando a nuestros jóvenes. Quizás hace 40 años estaban los militares y actualmente está la policía haciendo exactamente lo mismo que hacía hace 42 años. Esto de torturar, de hacer desaparecer, de asesinar, es la misma estrategia. Entonces, una ante esto no es, o sea, a ver, desde que lo asesinan en Atahualpa, yo lo que he estado viendo que una ha hecho peleas individuales, ¿no? Yo peleo por mi hijo y nada más. Sí. Pero en lo individual, vos no llegás a nada, porque en algún momento te desgastás. Entonces, esto de empezar a juntar a la mayoría de los familiares, esto de empezar a hacer la causa en común, esto de intercambiarnos los afiches, los carteles, yo te doy a mi hijo, vos me das a tu hija, y de alguna manera compartir la lucha, ver fechas, acompañarnos en las distintas marchas, en las distintas movidas. Eso por lo menos intenté hacer en estos 10 años. Justo hoy, cuando la veo a Julieta sentada de espaldas a mi mamá y a su compañero, no me quepo del orgullo, ¿no? La verdad que es muy hermoso, es la confirmación de que continúa la lucha y que continúa también la siembra con mucha esperanza. Y bueno, y de a poquito se va avanzando. Muchas veces a mí me gustaría mañana despertarme y que ese mundo más justo ya sea, ¿no? Pero mientras tanto sigo viniendo a la casola. Y se habla mucho de tu aporte, yo sé que ha sido muy importante, vos lo mencionaste así medio la pasada, tu acompañamiento a quienes, o sea, en este caso, cuando estamos hablando de los juicios de lesa humanidad, particularmente el caso de Bahía Blanca, que es donde se han tratado los casos de la región, ¿no? En ese caso, ¿en qué consiste ese acompañamiento? Porque muchos compañeros me han hablado de tu papel ahí, que ha sido muy importante. Eso fue, digamos, cómo surge el programa de acompañamiento a nivel nacional. Surge a partir de la desaparición de Julio López, sí, como testigo en La Plata. A partir de ahí surge como política nacional el programa de acompañamiento. La provincia de Río Negro adhiere inmediatamente. Diseñamos el cómo íbamos a hacer el acompañamiento con la asociación de familiares, surge la comisión de apoyo a los juicios, la participación de la comunidad era fundamental. Lo que nos decían los familiares era: necesitamos que Viedma y Patagones se apropien de los juicios que van a hacer en Bahía Blanca, o sea, no sucedían acá. Nosotros decimos que, nosotros digo desde el punto de vista de la concepción del testimonio en delitos de lesa humanidad, es el ejercicio de un derecho. No es el requerimiento de la obligación de testimoniar ante el requerimiento de la justicia. Ahí hay una persona que está ejerciendo un derecho y poder, este es el debate con las defensas, muchas veces que intentan impugnar nuestro trabajo, que no es preparar el testimonio, es acompañar al testigo, claro, a que pueda sentir ese derecho. Pasaron 10 años, hay un juicio anulado, sí, y hay convocatoria a nuevos juicios. ¿Seguís confiando de que se va a conocer toda la verdad? Yo quiero tener esperanzas que sí. Por lo menos es algo histórico que haya pasado en la provincia, que se llegue a un segundo juicio. Nunca había pasado. Es la primera vez, ¿no? Es la primera vez. Y esto también va a servir para el resto de los otros familiares, porque en esto estamos hablando de padres de más de 25 años. Sergio Sorbellini murió y estuvo más de 25 años pidiendo justicia. El primer triple crimen son más de 15 años. Entonces, ante esto también tiene que servir
para el resto de los familiares. Julieta, ¿cómo es compartir este lugar con con otras personas que también comparten dolores, comparten esperanzas, comparten organización, se empoderan, luchan? Porque vos no estás sola acá. No. ¿Cómo es eso? Esto es, yo siempre digo, como ir entrelazando y de alguna manera, este dolor transformarlo, porque de alguna manera se va transformando. Esto, nosotros, por ejemplo, yo recuerdo que cuando empezamos a hablar en las escuelas, lo de ATA, yo siempre volvía para atrás y decía, esto no es de ahora, esto es de antes. Entonces, empezar a hacer la historia de hace 42 años para atrás. No sabemos exactamente qué es lo que pasó en esta casa, se va avanzando con la investigación, sí tenemos certezas a partir de documentos y testimonios que fue una dependencia, o sea, fue la delegación Viedma de la sección de inteligencia que tiene centro en Bahía Blanca, que es el batallón 181 del 5º Cuerpo de Ejército. O sea, ya están los documentos, que esto empezó a funcionar en el 80. Desde el Archivo de la Memoria estamos recibiendo testimonios que están en investigación, que nos van acercando a otros aspectos, que no solamente es la inteligencia, y a la conexión de esta casa con lo que en ese momento era el distrito militar. Si sabés qué es lo que pasó acá, estaban haciendo el servicio militar obligatorio y había personal asignado a la casona. Bueno, sí tenemos los que fueron los jefes, uno de ellos Condal, que fue condenado en causa Bayón por delitos de lesa humanidad, fue el jefe de este centro de inteligencia, y que tenía personal del batallón 601 asignado, o sea, civiles de la comarca asignados a hacer trabajo de inteligencia acá. O sea que, bueno, la misma lógica que sabemos de los grandes centros de inteligencia. Que compartan un mismo espacio con un organismo oficial de derechos humanos, en este caso de la provincia de Río Negro, ¿es una dificultad o es una oportunidad? Es una circunstancia que nos parece que tiene que ser así, en este caso, por las características de Viedma y Patagones. Nosotros no dudamos que una Casa de la Memoria es el lugar donde nosotros tenemos que estar. Bueno, también está Derechos Humanos. Me encantaría que cada día, que cada trabajador, que cada secretario o secretaria de turno de Derechos Humanos, cuando pasan por la puerta de la casona, se den cuenta dónde están pisando y se les caiga la cara de vergüenza por cada cosa que no hacen a tiempo y por cada esfuerzo que postergan. Esa es una pregunta que me parece que la tienen que responder ellos, no nosotros. Nosotros estamos segurísimos que es acá donde tenemos que estar, y ellos, si están, espero que estén a la altura de las circunstancias, hasta que un día no haya una violación a los derechos humanos en nuestra provincia, en nuestro país y en el mundo. Falta. Vamos a tener que seguir habitando este lugar. Yo siempre digo que me hubiera encantado que no exista el terrorismo de Estado, que mi mamá no esté desaparecida, que los 30.000 sigan luchando, viviendo, pensando, construyendo ese mundo mejor que soñaron y por el que vivieron. Y de la misma manera, me encantaría que no haya ningún joven asesinado, ni desaparecido, ni torturado, que no tenga que existir la Comisión Atahualpa. Pero bueno, este mundo sigue siendo injusto. Quienes nos tienen que garantizar los derechos muchas veces los vulneran y se sigue asesinando gente y se sigue haciendo desaparecer. Yo creo que de otra manera, ¿no? Porque no es un terrorismo de Estado como fue durante la dictadura, pero son los artífices, la mano de obra es la misma, hay cosas que no se alcanzaron a democratizar, como es, por ejemplo, en buena parte la policía. ¿Qué es para vos estar todos los días
viniendo a la casona y encontrarte con Julio, con Negro, con Adrián, con Graciela, con Chiche, con Fabián. ¿No te pasa nada a esta altura de venir tantas veces o te sigue conmoviendo? Sí, no. No es muy académico lo que voy a decir, pero el día que no me conmueva con mi título hago un asado, digamos, ¿no? La persona que ingresa la primera vez a este lugar y tener todos esos hitos y acompañar en ese proceso es inevitable que te afecte. Es que te afecte y que te dé la energía para pensar que mañana volvés. Nosotros acá venimos con nuestros hijos y por los hijos por los que no tienen sus hijos porque los mataron, como en el caso de Julieta, o por los que vendrán. Así que no hay manera de pensar que esto va a cambiar porque hay lucha, porque estamos acá, porque estamos en Patagones en el Consejo Deliberante, porque le estamos permanentemente diciendo al Estado cuál pensamos que tiene que ser su lugar, porque está mi tío a mi espalda. Aunque nos quieran hacer creer que no, que sálvese quien pueda, que no vale la pena pelearla. Los esfuerzos colectivos suceden igual. En este momento hay alguien que está recibiendo ayuda, hay otro que se va a encontrar con alguien y entre los dos van a resolver algo. Bueno, nosotros estamos viendo cómo los genocidas, a pesar de ellos que gozaron de esa impunidad que sabemos que tuvieron, que los envalentonó por años y que ahora vemos que otra vez muchas veces se sienten empoderados para mentir y para salir a instalar teorías totalmente perversas. Bueno, se tuvieron que sentar frente a la justicia, ser juzgados y condenados, hay genocidas presos, faltan los civiles, la historia es larga, la historia es nuestra vida y la de los que van a venir después de nosotros y los que van a venir después de ellos, y bueno, y de a poquito se va avanzando. ¿Pudiste encontrar a tu mamá? En términos físicos, no. Mi mamá se llamaba María Graciela Tonkovich, era la compañera de Miguel Ángel Tierno, que le decían Chiche, le decíamos Chiche. Están asesinados, desaparecidos desde el 22 de noviembre de 1976. Son 42 años largos. ¿Dónde pasó esto? Pasó en La Plata. Lo que sabemos lo sabemos porque lo intentamos reconstruir los familiares, los sobrevivientes, los amigos, los que se animaron de las víctimas a lo poquito que sabían contarlo. Pero es importante decir que lo sabemos de ese lado, porque los genocidas callan. Entonces no la pudimos encontrar porque ellos, que son los que la hicieron desaparecer, siguen callando a dónde la tiraron. Tenemos idea que fue a parar su cuerpo a una fosa común en el fondo del cementerio de La Plata, pero destruyeron esa fosa y en el 82, cuando se les venía la democracia, y se supone que los cuerpos fueron a parar a un osario que es imposible investigar. Todo eso es por un acta, un papelito, algo que escribieron por una cuestión burocrática en el cementerio, pero un nombre, un apellido, un ADN, un huesito, nunca. Eso en términos materiales. Y si la puedo encontrar, la encuentro en mis hijos, la encuentro en los estudiantes que agarran y pintan un pañuelo en una vereda, la encuentro cada vez que con un gajito de Malbón una vereda pobre se viste de flores, la encuentro cuando llueve, la encuentro cuando veo que hay otros que siguen teniendo esperanza. Sí, la encuentro. Impresionante. Gracias. Un gusto que nos hayan invitado. Qué fuerte, ¿eh?
qué emociones hemos vivido con estos testimonios emotivos, durísimos, de lo que fue la última dictadura militar y de lo que le pasó a tantos argentinos que sufrieron las persecuciones, el exilio y la muerte. Este lugar es un lugar emblemático para los vietmenses, para los maragatos, y yo diría para gran parte de los argentinos. Es la casona de los derechos humanos en Viedma, y nos parece que tanta historia contada con tanta fuerza amerita que nos volvamos a encontrar. Viene una segunda parte de un punto de encuentro que volverá a ser este, la casona de los derechos humanos de Viedma. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.